¿Qué tal? ¿Cómo están? La vez pasada hicimos una introducción a lo que es la segunda ley o el segundo principio de la termodinámica. Y esta introducción pues consistió en identificar que es necesario que exista una ley que complemente a la primera ley de la termodinámica o la ley de conservación de energía, ya que este primer principio, si bien es una condición necesaria que debe cumplir todo proceso natural para que sea real, exista, no es una condición suficiente para que un proceso se dé en la naturaleza. Entonces se necesita un complemento a este primer principio y es lo que se ha denominado pues el segundo principio de la termodinámica o la segunda ley. Hoy vamos a comenzar a seguir el rastro histórico y el rastro, digamos, los rastros que fueron llevando a sospechar de que algo en la naturaleza, de manera universal, imponía restricciones sobre los procesos. Y el inicio básicamente se da en las máquinas térmicas. Es con el estudio de las máquinas térmicas que se llega a estos dos grandes principios que son pilares no solo de la termodinámica, sino de toda la ciencia en sí. Bien, jamás se sospechó que el estudiar algo tan concreto como estas máquinas térmicas, máquinas de vapor, y el tratar de hacerlas cada vez más eficientes, iba a llevar a estos tremendos hallazgos con los que se toparon, digamos, los científicos de ese tiempo, del siglo XIX. Bien, vamos a hablar entonces, como nos interesan las máquinas térmicas, vamos a hablar un poco de ellas. ¿A qué se le llama una máquina térmica? Entonces, en términos sencillos, una máquina térmica es un sistema cerrado, vamos a verlo así, no permite intercambio de materia. Esto es una idealización, ¿no? Que operando en un ciclo termodinámico permite intercambio de calor y trabajo con el ambiente. Básicamente es una simplificación de cualquier máquina térmica, ¿no? Por decir algo, si uno piensa en un motor de gasolina, un motor diésel, pues en términos reales no cabría aquí porque pues el motor no es cerrado, no es un sistema cerrado. Hay que inyectarle combustible y él libera también unos desechos, ¿no? Y así toda máquina, pero esta podría ser una idealización de cualquiera de estas máquinas térmicas o una máquina de vapor. Bien, pues toda máquina térmica se va a componer, uno pudiera simplificarla mediante un esquema, vamos a ponerlo así, y podremos tener dos tipos de máquinas. Un motor térmico, lo que se conoce como un motor térmico, es decir, una máquina que absorbe energía térmica o se le inyecta calor y ella va a generar movimiento. Pero podremos tener también el caso de un refrigerador. Ya hablaremos de este. Vamos a concentrarnos en el motor térmico. Entonces, toda máquina térmica va a necesita pues una fuente de calor o una caldera donde se quema algún combustible, sea carbón, sea gas, sea petróleo. Se calienta una sustancia, se inyecta a unas turbinas y se va a hacer que estas turbinas giren y produzcan movimiento. Luego esta sustancia se va a enfriar a través de unos intercambiadores de calor, se lleva a contacto con un refrigerador donde se condensa, se enfría de nuevo para luego volver a calentarla y seguir el ciclo. Entonces una máquina en realidad está compuesta es bastante compleja, ¿no? Tiene estos fuentes de absorber calor, el refrigerador, los intercambiadores de calor,
la máquina en sí, las turbinas, válvulas, bombas, bueno. Pero en forma sencilla, nosotros no estamos interesados en tanto detalle, eso es del campo de la ingeniería, podemos considerarla así. Se tiene entonces un reservorio de calor a temperatura alta, un reservorio de calor a temperatura baja. La máquina la vamos a representar con este círculo. Entonces aquí tengo nuestro motor térmico. Y vamos a inyectar calor de este reservorio. Voy a llamar este calor QA, calor del reservorio de alta temperatura, a la máquina. La máquina va a producir trabajo. Va a producir un trabajo. Pero todo ese calor que ella recibe no lo puede volver trabajo. Luego vamos a ver por qué. Más en detalle. Entonces parte del calor ella lo entrega a la fuente de baja temperatura o el refrigerador. Entonces, esto de acá arriba se puede llamar reservorio de alta temperatura. Se le llama reservorio porque se considera que es una fuente de calor muy grande, la cual, así se le extraiga cierta cantidad de calor, su temperatura no va a cambiar. Entonces es muy grande. Y el refrigerador o el enfriador se le puede llamar reservorio de baja temperatura o refrigerador. Este se puede llamar calentador. Reservorio baja temperatura o enfriador. Bien, esta es la máquina como tal. Y estos son los flujos de calor, ¿no? Calor que absorbe la máquina, realiza un trabajo, y calor que sale de la máquina al refrigerador. Normalmente el refrigerador pues es el ambiente, ¿no? Esta temperatura será la temperatura ambiente, porque no vamos a utilizar otra máquina para enfriar más esto. Ya vamos a ver que eso no tendría mucho sentido desde el punto de vista de la eficiencia. Bien, permítame, ahorita hacemos el refrigerador. Vamos a hablar de este por ahora. Entonces, ¿la idea cuál era? Diseñar máquinas térmicas muy eficientes. La eficiencia de cualquier máquina térmica se denota con esta letra. Vamos a denotarla así, con esta letra griega. Y normalmente una forma sencilla de definir la eficiencia es lo que se desea, lo deseado, sobre lo que cuesta. ¿Qué es lo que se desea con un motor térmico? Producir trabajo. ¿Qué es lo que hay que pagar? Pues hay que pagarlo con una energía que entre en la máquina. En este caso será el calor a alta temperatura, de la fuente de alta temperatura, del reservorio de alta temperatura o el calentador. Entonces, de aquí mirando los flujos de calor, vemos que ingresa a la máquina un calor, una energía térmica Q sub A, pero sale un trabajo W y un calor Q sub B. Entonces pudiéramos ver que, haciendo un balance de energía, que Q sub A es igual a W más Q sub B. Y de aquí podemos ver que W será igual al calor que entra en la máquina menos el calor que sale. Si inyectamos esto acá, pues tenemos que la eficiencia de un motor térmico va a ser Q sub A menos Q sub B sobre Q sub B. O visto de otra forma, 1 menos calor que sale sobre calor que ingresa en la máquina.
esta expresión importante para las máquinas térmicas. Entonces, ¿la eficiencia de qué depende? De la relación entre el calor que ingresa en la máquina y el que salga. Entre menor sea el calor que sale de nuestra máquina en comparación con el calor que entró, mayor la eficiencia. Tanto así que si lograra hacerse que este calor fuera cero, o sea que no se perdiera nada del calor que ingresa en la máquina, entonces la eficiencia sería del 100%. Vamos a ver luego que eso es imposible en la naturaleza. Bien, esto por el lado de los motores térmicos. Vamos a ver el otro caso, un refrigerador. Entonces, en el refrigerador tenemos lo mismo: reservorio de alta, reservorio de baja, la máquina, nuestra máquina como tal, pero ahora le vamos a poner no una M, sino una R de refrigerador. La esencia es la misma, es decir, la máquina como tal es la misma, lo único es que va a trabajar a la inversa. Entonces, nuestro refrigerador también necesita los dos reservorios, pero ahora lo que se quiere es enfriar. Entonces, de ese depósito que está a menor temperatura, sacar y sacar calor para bajar más la temperatura cada vez. Y entonces vamos a tener un flujo de calor contrario. Ahora voy del reservorio de baja temperatura, la máquina lo va a extraer y lo va a inyectar al de alta temperatura. Entonces aquí sale un calor Q sub B, entrega un calor Q sub A, pero para que se dé este proceso hay que pagar. Entonces hay que realizar un trabajo. Entonces aquí voy a hacerlo con los mismos colores de ahorita. Aquí hay que entregar un trabajo. Esto es lo que llamamos un refrigerador. Entonces, hay que entregarle un trabajo, digamos esto puede ser energía eléctrica o cualquier otro tipo de energía, para lograr extraer calor de una fuente de baja temperatura y llevarlo a una fuente de alta temperatura. Recuerden que el proceso contrario sí se da, que fluya calor de un cuerpo a alta temperatura a uno de baja se da en forma espontánea, pero el contrario, vamos a ver que es imposible tenerlo en la naturaleza. Es uno de los tres ejemplos que analizamos la vez pasada, ¿no? En este caso también se puede hablar de una eficiencia de esta máquina, pero no se le da el mismo término de eficiencia. El del motor se llama eficiencia térmica, en este caso se le llama la eficiencia de un refrigerador. Recibe otro nombre, se le llama un coeficiente de desempeño o de funcionamiento. Se denota con la letra beta y lo mismo, lo que se desea sobre lo que cuesta. ¿Qué se desea? Extraer calor. ¿Cuánto calor? Q sub B. ¿Cuánto cuesta? Hay que pagar un trabajo, W. Entonces hacemos lo mismo que hicimos ahorita. Q sub B más W me da Q sub A. Entonces este W lo podemos cambiar, ¿no? W lo puedo escribir en términos de Q sub A menos Q sub B. Si dividimos arriba y abajo por Q sub B nos queda 1 sobre Q sub A sobre V menos 1. Y este es ese coeficiente de desempeño o funcionamiento para un refrigerador. Bien,
De nuevo tiene que ver con el calor, en este caso, el calor que se extrae, V, y el calor que se entrega al depósito de alta temperatura. Bien, bueno, esto sobre las máquinas térmicas. Entonces, el refrigerador no es más que el mismo motor, pero operando a la inversa, básicamente. Ahora, la persona que dio el primer gran paso hacia el planteamiento o el descubrimiento de este principio, de este segundo principio de la termodinámica, fue un francés. Fue un francés llamado Sadi Carnot. Entonces vamos a hablar de su trabajo. Este señor propuso un ciclo, y es el ciclo más famoso de todos los ciclos termodinámicos. Se le conoce como ciclo de Carnot. Entonces, este estudiante de ingeniería, Sadi Carnot, francés, a sus 26 años, cuando tenía solo 26 años, muy joven, era estudiante aún, y el año en el que publicó su trabajo fue en 1824, publica un trabajo, fruto de todas sus investigaciones sobre las máquinas térmicas. ¿Qué quería él? Él quería, digamos en forma teórica, encontrar un modelo de la máquina térmica más eficiente que la naturaleza le permitiera construir. La idea era muy ambiciosa y Sadi logró materializarla. Entonces, en un trabajo que llevaba por título Reflexiones sobre la fuerza motriz o sobre el poder motriz del fuego. Suena mejor como el poder motriz. Reflexiones sobre el poder motriz del fuego. Y el título es un poco más largo. Voy a dejarlo así. Dice algo así como Reflexiones sobre el poder motriz del fuego y sobre las máquinas que aprovechan este poder motriz o esta potencia. Entonces el título es muy diciente y es muy agradable. A mí en lo personal me gusta, porque tiene que ver con reflexiones, ¿no? La ciencia pues se basa en reflexiones, en reflexionar sobre algún fenómeno, algún evento que nos haya llamado la atención. Su interés eran las máquinas térmicas y la eficiencia de estas. Cómo aprovechar ese poder motriz del fuego de la manera más eficiente para producir trabajo, para generar movimiento. Bien, entonces, ¿qué hace Carnot? Carnot propone un ciclo, y es el siguiente. Podemos representarlo en un diagrama PB, presión, volumen, y él propone lo siguiente. Arrancamos de un estado inicial A. El gas está en un estado inicial A, está metido en un sistema cilindro-pistón y la idea es producir trabajo. Se le inyecta calor y se va a llevar ese gas a través de un proceso isotérmico. Se le inyecta calor y a través de un proceso térmico se lleva ese gas a otro estado. Llamémoslo B. Como el proceso es isotérmico, la temperatura se mantiene constante. Voy a llamar esto temperatura T sub A, temperatura alta, porque está en contacto con el reservorio de calor a alta temperatura y se le inyecta un calor Q sub A. Entonces se le inyecta calor, se deja que se expanda, el volumen va a cambiar
de un volumen B sub A a un volumen B sub B. El gas se expande y realiza un trabajo con esa expansión y se permite que la temperatura se mantenga constante. Entonces la presión baja un poco por la expansión y el volumen aumenta notablemente. Bien, lo siguiente sería, bueno, se llegó hasta allá, sería poner en contacto nuestra sustancia, nuestro gas, con el enfriador. Pero Carnot, reflexionando, decía, bueno, si hacemos eso, entonces no voy a aprovechar esa energía interna que tiene el gas en este punto, porque la temperatura no cambió, la energía interna tiene bastante energía interna, ¿no? En este caso, este proceso, voy a ponerlo aquí, el trabajo, o pongámoslo así, los ciclos son, para ir de A a B, es un proceso isotérmico, con algo interesante. Como la temperatura se mantiene constante, vamos a ver que todo este calor se aprovecha y se vuelve trabajo. La energía interna no queda con nada de él. Modelando el gas como un gas ideal, ¿no? Ahora, a partir de ahí entonces, lo que él dice, bueno, toda esa energía interna que tiene el gas, la quiero aprovechar también. Entonces voy a dejar de inyectarle calor, digamos, a través de los intercambiadores de calor, bloqueo el intercambio de calor, dejo mi sistema aislado, mi sustancia aislada, y voy a dejar que él se enfríe de forma natural, espontánea, pero sin intercambiar calor. Entonces ese proceso es un proceso adiabático, y vamos a ir de un estado B a un estado C, a través de un proceso adiabático. Entonces, de B a C, el proceso es adiabático. Bien, estando en el estado C, ¿qué pasa? El gas se enfrió, bajó su temperatura, ya no intercambió calor. Como él se expandió, su presión bajó, su temperatura bajó. Entonces ahora tenemos una temperatura diferente. Pero se aprovechó esa energía interna que tenía el gas para hacer un poco más de expansión, un poco más de trabajo mecánico. A partir del punto C, lo que se dice es, bueno, ya no puedo sacar más ya no puedo lograr más expansión de ese gas sin pagar, entonces ahora me devuelvo, voy a comprimirlo y la idea sería llevarlo hasta un estado D, de nuevo de forma isotérmica. Entonces, al comprimirlo, si lo quiero hacer isotérmicamente, debo sacar calor. Entonces va a intercambiar calor el gas con el ambiente o el refrigerador y debe entregar cierta cantidad de calor al refrigerador o al ambiente, que va a ser el refrigerador, ¿no? Llamémosla Q sub B, el cual es para la baja temperatura, que voy a llamarla T sub B. La temperatura durante todo este proceso es T sub B. Bien, entonces se comprimió el gas. Para hacer este proceso pues hubo que pagar, ¿no? Hubo que pagar para lograr esa compresión y se sacó calor del gas. Y a partir de aquí, para volver al estado inicial, entonces de nuevo se hace a través de una adiabática. Entonces este es el sentido del ciclo. Vamos en este sentido horario. De tal manera que, permítanme, vamos a poner esto acá. Este es un volumen C, este es el eje del volumen y este es un volumen B sub D. Entonces aquí vuelve y se hace adiabáticamente. En estos casos el calor es cero, no hay intercambio de calor. Entonces luego vamos en C.
Luego para ir de C a D, entonces dijimos que de nuevo isotérmico. Y de D a A, volviendo al punto de partida, de nuevo adiabático. De tal manera que el ciclo que ideó Carnot para aprovechar al máximo la energía térmica fue este, compuesto de dos procesos isotérmicos a temperaturas TA y TB y dos procesos adiabáticos. Bien, el trabajo neto que se gana con este ciclo es el que está encerrado por las curvas PV de cada uno de los procesos. Este es el trabajo neto realizado por este ciclo, por una máquina que opere con este ciclo. Entonces, es el área atrapada entre estas cuatro curvas. Bien, vamos a calcular ese trabajo. A ver, ¿cuánto vale ese trabajo que obtuvo Carnot? Entonces, vamos a analizar cada uno de estos ciclos. Vamos a empezar por el ciclo, cada uno de estos procesos, perdón. Vamos a ponerlo así, a ver, para que nos quepan mejor. Vamos a ver el primer proceso, de A a B. Entonces, proceso isotérmico. Entonces, en ese proceso, el trabajo realizado va a ser igual a ¿quién? Recuerden que el trabajo es la integral de P por dB. Si considero la sustancia como un gas ideal, entonces la presión, ¿y de dónde vamos a integrar? Desde el volumen A hasta el volumen B. La presión viene dada como número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura que tiene el gas, que en este caso es la alta TA, sobre el volumen por dB, de dBA hasta B sub B. Y es fácil calcular que esto, y nos queda que es igual al número de moles R TA logaritmo natural, vamos a ponerlo acá para que nos quepa, logaritmo natural de B sub B sobre B sub A. Como B sub B es mayor que B sub A, ese logaritmo es positivo, entonces es un trabajo positivo. Claro, es un trabajo realizado por el gas, por eso es positivo. Podemos hacer lo mismo para el otro proceso isotérmico, de C a D. Y es fácil ver que en este caso nos queda el trabajo desde C hasta D es igual a la integral de B sub C, B sub D, NR, temperatura baja, TB, sobre el volumen por dB. Y esto nos queda NR, dB, logaritmo natural de B sub D sobre B sub C. Como B sub C es mayor, entonces mejor lo invierto y le pongo un menos acá para tener presente que este trabajo es negativo. Así este logaritmo ya me da positivo, pero todo el trabajo es negativo, claro, pues fue un trabajo que se realizó sobre el gas. Alguien externo lo realizó sobre el gas. Bien. Vamos a los otros dos procesos, los adiabáticos. Entonces, de B a C. Para el proceso adiabático de B a C, tenemos, recuerden lo siguiente, de la primera ley tenemos que dU es igual a dQ menos dW. Pero dQ es 0. Entonces de aquí podemos poner así mejor. La variación de trabajo es menos la variación de la energía interna. Pero la energía interna la podemos escribir como CB por dt.
de aquí a aquí hubo un cambio en la temperatura y la capacidad calorífica para nuestro gas, pues sabemos cómo es para un gas ideal, y tenemos entonces que el trabajo va a ser igual a menos CV por el cambio en las temperaturas. Esto es temperatura final, TV menos temperatura inicial, TA. Como es mayor TA que TV, entonces nos conviene mejor escribirlo así: CV, TA menos TV. Y este sería el trabajo de B a C. De igual manera podemos hacer para el otro proceso diabático de D a A. De D hasta A. Entonces tenemos que el trabajo para ir del estado D al estado A va a ser igual a menos CV por el cambio en las temperaturas, final en este caso TA, menos inicial TV. Fíjense que estos dos trabajos son iguales y de signo opuesto, claro. En el proceso de B a C, el gas realizó trabajo. Es positivo. Este trabajo lo realizó el gas digamos, a costa de su energía interna, ¿no? Recuerden. Mientras que desde A se realizó trabajo sobre el gas, por eso nos da negativo. Y ese trabajo lo que va a hacer es incrementar la energía interna del gas. De tal manera que, teniendo en mente esto, la eficiencia, recuerden que la eficiencia de nuestro motor de Carnot o de nuestra máquina de Carnot o nuestra máquina que opera según el ciclo de Carnot, la eficiencia habíamos encontrado que era igual al trabajo, que es lo que se quiere, sobre el calor que se le inyecta a la máquina, el que fluye del reservorio de alta temperatura a la máquina. Entonces necesito el calor total, el trabajo total. Tenemos que el trabajo neto va a ser igual a la suma de todos los trabajos. Tengo NRTA, logaritmo natural de B sub B sobre B sub A, ¿de acuerdo? Más este de acá, que me queda menos NRTB, logaritmo natural de B sub C sobre B sub D, más este y más este, pero estos dos son iguales y opuestos, se anulan entre sí. Recuerden que el trabajo en este diagrama PV es el área bajo las curvas para cada proceso. Para este proceso isotérmico de A a B sería el área bajo esta curva desde este volumen B hasta este volumen BB. Para el adiabático sería el área bajo la curva desde acá hasta acá. ¿De acuerdo? Si digamos el cambio de volumen se dio hacia la derecha, voy en un incremento de volumen y el trabajo es positivo. Pero si vengo hacia la izquierda, como es el caso de este proceso adiabático de D a A, el trabajo es negativo porque estoy comprimiendo. Esta área bajo la curva, debajo de este proceso adiabático, BC es la misma área bajo la curva debajo del proceso de D a A, pero con signo opuesto. Por eso se anulan, ¿no? Estos dos se anulan y me queda que el trabajo neto realizado durante el ciclo es solo la diferencia entre el área que hay debajo de esta curva y el área que hay debajo de esta curva, las dos isotérmicas. Y eso es lo que tengo acá escrito. De tal manera que la eficiencia de este ciclo de Carnot va a ser, puedo sacar aquí factor común, NR, me queda TA, logaritmo natural de B sub B sobre B sub A, menos dB, logaritmo natural de BC sobre BD. Todo sobre Q sub A. Pero Q sub A, ¿quién es? Recuerden que en el ciclo es el ingreso de calor a mi máquina durante la expansión isotérmica. Y como vimos cuando calculamos ese trabajo, todo este calor Q sub A se vuelve el trabajo de A a B. Y el trabajo de A a B es este. Entonces tenemos, voy a ponerlo acá, Q sub A coincide con el trabajo que realiza mi máquina para ir de A hasta B.
todo ese calor se vuelve trabajo. Entonces tenemos acá nRTA, logaritmo natural de B sub B sobre B sub A. Podemos cancelar entonces esto y nos queda algo así. La eficiencia de la máquina de Carnot es esta. Pero se puede mejorar aún más, reducir más todavía esta expresión para la eficiencia y dejar que no dependa de tantos parámetros. En este caso de las temperaturas, depende de las dos temperaturas y de los 4 volúmenes. ¿Cómo podemos hacer eso? Aprovechando el hecho de que estos dos procesos son adiabáticos. Para un proceso adiabático recuerden que se cumple lo siguiente. Los procesos BC y DA son adiabáticos. Y para los procesos adiabáticos tenemos que la presión por el volumen se mantiene en constante, el volumen a la constante adiabática, ¿no? Gamma. Durante todos los estados digamos que constituyan ese proceso. En este caso los estados que nos interesan son todos los estados de los extremos, los 4, ¿no? Entonces, la presión en el punto B por el volumen en el punto B a la gamma debe ser igual a la presión en el punto C por el volumen en el punto C a la gamma. Como el gas lo hemos considerado ideal, la presión la puedo escribir como NR, para el punto B tengo TA, sobre el volumen B sub B. Pero acá tengo otro volumen B sub B y me queda B sub B a la gamma menos 1. Lo mismo para este lado, NR, para el punto C tengo TB, por el volumen C a la gamma menos 1. Cancelamos las constantes en R y nos queda una relación entre temperaturas y volúmenes. TA sobre TB es igual al volumen C sobre el volumen B a la gamma menos 1. Una primera relación. Eso para esta adiabática, pero puedo hacer lo mismo para la otra adiabática y establecer una relación entre volúmenes y temperaturas, y así me puedo quitar de encima, digamos, todos los volúmenes y dejar todo en términos de solo las dos temperaturas. Para la otra adiabática tenemos presión en A por volumen en A a la gamma igual a presión en D por volumen en D a la gamma. Pero escribiendo las presiones en términos de temperatura y volumen para el gas ideal tengo. Al final se cancelan las N's R y nos queda temperatura en el estado A es la alta por el volumen en el estado A la gamma menos 1, temperatura baja para D por el volumen D a la gamma menos 1, y de aquí tengo TA sobre TB es igual a BD sobre BA a la gamma menos 1. Y jugando con estas dos relaciones, podemos igualar entonces esto y obtenemos una relación entre volúmenes. BC sobre BB es igual a BD sobre BA. Y de aquí podemos jugar y ver que, fíjense que aquí tengo B sub B sobre BA, aquí también, aquí tengo BC sobre BD, pero BC sobre BD, de aquí, si paso este a dividir y este a multiplicar, BC sobre BD es igual a B sub B sobre B sub A. Y esta es la relación estrella que necesitamos aquí. Entonces fíjense que con esta relación puedo cambiar este BC sobre BD por B sub B sobre BA, que es igual a este, y puedo sacar un factor común. Maravilloso esta relación que obtuvo Carnot para simplificar. Y entonces voy a ponerlo aquí como
BC sobre BD es igual a BB sobre BA, entonces tenemos que la eficiencia nos queda, sale común el logaritmo aquí, pero abajo también tengo el mismo logaritmo, se cancelan y me queda que la eficiencia de la máquina térmica de Carnot, o la máquina que opera según un ciclo de Carnot, está de esta manera, o mejor así. Resultado hermoso. Merece 3 asteriscos. Que brille. Merece muchas estrellas. Entonces, una máquina que opere según el ciclo de Carnot, su eficiencia depende exclusivamente de las temperaturas de los focos o de los reservorios, del reservorio de alta temperatura y del reservorio de baja. Entre mayor sea esa diferencia, digamos, entre más pequeña sea la temperatura del enfriador respecto a la temperatura del reservorio de alta temperatura, de la fuente de la cual se extrae el calor para producir el trabajo, este término se va volviendo más pequeño, tiende a 0, y la eficiencia va a tender a 1, o sea, al 100%, ¿no? En términos de porcentaje. Entonces, este resultado que demostró Carnot para su ciclo, digamos, la primera vez que uno lo observa no le parece mayor cosa, como no parece gran cosa, pero vamos a ir descubriendo cómo esto que está acá llevó a la comprensión de esa segunda ley de la termodinámica y a muchas cosas más. Para terminar, pudiéramos decir que, digamos, una máquina que opere más o menos a 300 grados centígrados, o sea, una máquina donde la temperatura alta sea 300 grados, pongámoslo así, 200 grados centígrados, en grados Kelvin serían 473 Kelvin. Esta expresión debe trabajarse en grados Kelvin, en una escala absoluta. Y la temperatura baja sea el ambiente, que es más o menos 30 grados centígrados, es decir, 303 Kelvin. La eficiencia de una máquina de Carnot es más o menos de el 36%. Esta es una temperatura típica de un motor o de una máquina de vapor. Entonces, la eficiencia máxima que permite la naturaleza, si se pudiera construir esta máquina, es del 36%. Quiere decir que mucha de la energía se pierde, no se puede aprovechar, no se puede volver trabajo. Si se compara esto con un motor diésel bajo las mismas condiciones, el motor diésel tiene una eficiencia más o menos del 35 o 34%, es un motor bastante eficiente. Pero si se compara con una máquina de vapor, la eficiencia ya decae como al 18%, a la mitad de esta. Entonces, un dato interesante e importante para tenerlo en mente, ¿no? Bien, es mucho lo que hay que decir sobre esto, y es lo que vamos a hacer en nuestros videos posteriores. Muchas gracias por su atención.